se dé cuenta que estamos separados, que el pecado nos separa de Él, que el pecado nos aleja de la relación íntima con Dios. ¿Y por qué razón voy a compartir Jonás? ¿Y por qué hablamos? Yo le puse el tema, el mensaje de esta tarde, cuando Dios habla a la humanidad, cuando Dios te llama, no rehuses en obedecer, porque Dios quiere que la humanidad sea obediente. Dios quiere que toda la humanidad procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Y si nos damos cuenta, todas las cosas que están pasando, muchos ejemplos que ponen los pastores a través de las predicaciones, todas las cosas que suceden es porque Dios está hablando. Dios quiere tocar el corazón del ser humano. Y Dios quiere tocar el corazón de cada uno de los hermanos para que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Las cosas que pasan es porque Dios permite que pasen. ¿Por qué razón hoy quizás hay un pequeño grupito de esta comunidad? Es porque Dios permitió que solamente viniera un poquito de personas. El mensaje de esta tarde es para nosotros también, porque Dios quiere que aprendamos. Hay un grupo de científicos que está preocupado por las cosas que están pasando a nivel de todo el mundo. Están pasando los cambios climáticos, problemas grandes. Ahorita si vemos las noticias en Europa estamos viendo que están cayendo grandes nevadas. ¿Y por qué razón les estoy hablando de eso? Si nosotros estamos en un país que no cae nieve. Pero Europa está preocupada. Está a 26 grados centígrados bajo cero. Eso quiere decir que si usted deja una Coca-Cola o un poco de agua una media hora o una hora se congela. Están teniendo problemas. En otros países están teniendo problemas con la sequía. Esa es una forma como Dios habla con el ser humano, diciéndole que aquel gran día, el día que Él ha prometido, el día que va a recoger su iglesia está cerca. Y el día del fin de este mundo también está cerca. ¿Por qué razón? Cuando la iglesia sea levantada vienen 1000 años. Y al pasar ese tiempo también esta tierra va a desaparecer. Dice que van a haber cielos nuevos, tierra nueva. Eso lo dice la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que existe, todo aquello bello que han visto nuestros ojos, va a desaparecer. Todas aquellas cosas que nosotros nos hemos afanado en esta tierra. Todos aquellos que hemos trabajado por tener nuestras posesiones o por tener una casa, todo aquello va a desaparecer. Dios está hablando a cada uno de nosotros de diferentes formas. Algunos hemos llegado a los pies de Cristo. ¿De qué manera? Porque Dios nos ha tocado a través de una enfermedad. Esa es una manera como Dios habla con el ser humano. Otros Dios nos ha tocado a través de la economía. Otros nos ha tocado a través de los problemas de nuestro matrimonio, de nuestra familia, a través de nuestros hijos. ¿Cómo Dios me llamó a mí? Para poderle servir al Señor, para poderme gozar en lo que nosotros hacemos, en la predicación de la palabra de Dios. Es porque Dios me tocó a través de un hijo. Y Dios me tocó y me tiene aquí. Es porque Dios quiere que yo testifique, yo predique de la palabra de Dios. Y mire, quiero que busquemos Jonás. Jonás capítulo 1. Y dice, la palabra de Dios dice que cuando Dios habla, no rehuses, no huyas, no huyas. Porque Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Para la iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y Dios quiere hacer cosas grandes con las personas. De regalo de Dios 1, pero también regalo de Dios 2. Pero también quiere con el tigre, se llama la otra colonia. El tigre también quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes con la humanidad. Y mire lo que dice Jonás. No vamos a estar en el capítulo 1, vamos a estar en el capítulo 3. Pero mire cómo comienza Jonás, el libro de Jonás. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, vino palabra de Jehová. Dios habló a Jonás. Y dice el nombre de su padre, Amitai. Dice que Dios le habló. Dios puso una palabra en su corazón. Y cuando Dios pone una palabra es porque Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios puso una palabra grande en el corazón de nuestro pastor de la iglesia, para que hiciéramos la voluntad de Dios, para que trajéramos bendiciones a los diferentes lugares a que hemos ido y que estamos yendo. Y queremos terminar este año llevando bendición a esos lugares. ¿Cuál es la principal bendición? Es llevando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser libre a todas aquellas personas que no conocen a Cristo. Y dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí, está diciendo Jehová. Eso dice Dios. Jonás, ve y diles que yo me he dado cuenta que todas aquellas cosas, todos aquellos desórdenes que está pasando,
en toda la tierra o en determinado pueblo, ha subido toda esa maldad, todos esos desórdenes, han subido a mi presencia. Eso es lo que está diciendo a la luz de la palabra de Dios. Dios está hablando con el ser humano. Dios está hablando a través de Jonás. Dios quiere usar a Jonás. Dios quiere hacerle ver a través de Jonás a un pueblo que estamos lejos de él. Y mire lo que sigue diciendo en el capítulo 3. Quiero que busquemos el capítulo 3. Y ahí tengamos el capítulo 3. Y le voy a contar la historia de Jonás. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, dice que Dios ordenó a Jonás y le dijo que fuera y predicara a Nínive, porque Nínive estaba viviendo una vida desordenada. Pero viene también Jonás, se levanta, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino que se levantó para huir de la presencia de Dios. Él no quería hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios y aquellos que no conocen a Dios, no queremos hacer la voluntad de Él, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando se nos predica la palabra de Dios o cuando escuchamos la palabra de Dios, no queremos escucharla. Nos entra por un lado y nos sale por el otro lado. Pero dice la palabra de Dios que Jonás huyó de la presencia de Dios. Y dice que huyó y se subió a un barco. Y se subió a ese barco porque quería huir de la presencia de Dios. Pero cuando huimos de la presencia de Dios, vienen los problemas a nuestras vidas. Vienen las dificultades. Y vienen las dificultades también para aquellas personas que no conocen a Cristo y se les ha predicado a Cristo. Se les ha dicho que el pecado nos separa de la relación íntima con Dios. Y van a venir problemas a nuestras vidas. Van a venir problemas porque Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que nosotros le sirvamos, los cristianos le sirvamos. ¿Y de qué manera vamos a servir nosotros los cristianos? Es haciendo su voluntad, es poniendo atención al llamado de Dios. Y mire lo que sigue, él huyó, se subió al barco, vinieron los problemas, vino una tormenta muy difícil. Pero él bajó al barco, a lo más profundo del barco. Dice que se acostó a dormir, no quería preocuparse por la orden que Dios le había dado. Y se acostó a dormir, pero empezó una dificultad. ¿Qué quiere decir? Cuando usted desobedece a Dios, no solamente usted va a tener problemas, sino que también va a tener problemas su familia. Van a tener problemas aquellos amigos que viven alrededor. Van a tener problemas todos los familiares que estén cercanos a ustedes. Y nos vamos a dar cuenta que si tuvieron problemas, aquellas personas que lo rodeaban van a tener problemas para la empresa que usted trabaja, porque usted va a llevar aquella desobediencia, lo va a arrastrar, ese pecado lo va a arrastrar y le va a llevar problemas a su vida y problemas a los demás. Jonás huyó y se acostó a dormir. Y viene, dice la palabra de Dios, que los que iban dirigiendo, el capitán o el jefe del barco, cuando vio que se levantó una gran tempestad, él dice que tenía aflicción, todos tenían aflicción, porque tenían temor que se hundiera el barco. Eso lo dice la palabra de Dios. Y vienen y empezaron a tirar todas aquellas cosas que le hacían estorbo, que no querían hundirse, no querían perecer. Esos son los problemas que nos acarrea cuando huimos de la presencia de Dios. Pero dice que ahí no termina eso, dice que no podían detener las olas, no podían, el barco casi se hundía. Y vienen, dice que el jefe del barco bajó a lo más profundo del barco, a donde estaba Jonás dormido, y le dijo, el por qué dormía, por qué duermes, por qué estás acostado, que no te das cuenta que el barco se hunde. Mira que nosotros hemos luchado por sacar adelante este barco. Clama a tu Dios, porque tal vez de esa manera nosotros seamos salvos. Y dice que Jonás subió arriba y vienen ellos, estaban luchando, queriendo salvar al barco y queriéndose salvar ellos. Pero dice que le hicieron una pregunta a Jonás. Le preguntaron que de dónde era y él dijo que era hebreo, pero que temía a Dios. Nos vamos a dar cuenta que el alejarnos de Dios, el no servirle a Dios, nos va a acarrear problemas, van a haber dificultades en nuestras vidas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que le preguntaron que cuál era su oficio, de dónde era, y él dijo que era hebreo y que temía a Dios. Y dice que más adelante, le preguntaron a él que qué podían hacer para que no se hundiera el barco, y él dijo, tírenme a mí porque yo soy la solución. Yo soy el que estoy en pecado, yo huyo de la presencia de Jehová y a causa de mí se ha levantado esta tempestad. Todo aquel cristiano que se aleja de la presencia de Dios, todo aquel cristiano que no quiere escuchar la palabra de Dios, todos aquellos que no queremos ser obedientes y servirle a Dios, vamos a tener problemas en nuestras vidas.
Pero aquí aprendemos que estos hombres lucharon y al final se dan cuenta que Dios tiene una solución. Y dice que aventaron a Jonás cuando lucharon y vieron que no podían salvar el barco, tiraron a Jonás al agua para que se muriera. Pero Dios tenía a alguien, un pez, para que salvara a Jonás. ¿Qué es eso? Nos damos cuenta que un cristiano cuando cae tiene una oportunidad más. Dios nos va dando oportunidades, como también al no creyente le da oportunidades. Le da oportunidades para que le conozca. Y dice que el mar se aquietó y Dios envió un pez para que se tragase a Jonás. Ahora vamos a entrar al capítulo 3. Mire lo que dice, esta es la segunda oportunidad que Dios le está dando al pueblo de Nínive a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero también es la segunda oportunidad para Jonás, porque Dios lo salva, porque Dios lo saca de lo más profundo del mar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta es la segunda oportunidad para Nínive. Allá decía que fuera y les predicara y que le dijera que la maldad había subido delante de la presencia de Dios. Le está diciendo, dile a este pueblo que ellos no quieren hacer mi voluntad. Nosotros hemos enviado a predicadores, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál es el mensaje que ha puesto hoy en esta tarde en cada uno de nuestros corazones? Es que vayamos y testifiquemos y le aclaremos a la persona que el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está expuesto a ir al infierno. Y eso es lo que traemos hoy. Traemos un mensaje de salvación, porque Dios quiere hacer cambios en la humanidad. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y se levantó Jonás y dice en el 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y en el 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Dice la palabra de Dios que él obedeció, él entendió después de haber pasado una dificultad, después de haber bajado a lo más profundo del mar. Él dice que fue rescatado por un pez. Después de haber pasado por una prueba, él reconoció y llevó el mensaje de salvación a Nínive. Él llevó el mensaje a ese pueblo que necesitaba de conocer de Dios. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era una gran ciudad. Eso quiere decir que era una gran ciudad que no solamente se iba a predicar en un día, sino que nos iba a llevar tiempo. El Salvador necesita de Cristo. Y habemos muchas iglesias que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Habemos muchos hermanos en El Salvador y es un país pequeño para nosotros y que tenemos que esforzarnos para llevar ese mensaje de salvación. Eso es lo que hizo. Dice que es un pueblo, Nínive, dice que se caminaba en 3 días. Y nosotros somos una iglesia. Ustedes se han dado cuenta que andamos predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Y mire lo que dice en el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál es el mensaje que Dios ha puesto en su corazón, hermano? ¿Cuál es la carga que Dios ha puesto en su corazón? ¿Cuál es el deseo de su corazón en esta tarde? Y amigo, ¿cuál es el deseo de su corazón que usted ha venido en esta tarde a acompañarnos? El deseo nuestro es que usted reciba a Cristo en su corazón. El deseo que usted se dé cuenta que Dios habla a cada momento de cada una de nuestras vidas. Y en esta tarde ha traído salvación a este lugar para aquellos que no tienen la salvación. Nosotros la tenemos, pero Dios también nos da órdenes a nosotros para ir y proclamar y para llevar salvación a las naciones, para llevar salvación a los pueblos. Y en esta ocasión ha traído salvación a esta colonia a través de su palabra. Y mire, porque Dios vamos a ver que Dios tiene misericordia. Dios se dio cuenta que el pueblo estaba en pecado y estaba lleno de maldad, pero Dios no lo destruyó, sino que tuvo misericordia y le dio la segunda oportunidad a través de Jonás. Y en el 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad al camino de un día y predicaba diciendo: he aquí en 40 días Nínive será destruida. Y en el 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y